nuestros hermanos en las redes sociales. Previamente ya hemos orado, así que quiero llevarlo de una vez a la palabra, hermano. Tengo otra vez el privilegio, ¿verdad?, de compartirle. Vamos a Isaías 43, versículo 2. Yo sé que usted ya se sabe este versículo, hermano, y lo vamos a leer todos juntos. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Isaías 43, versículo 2. Amén, hermano. Amén. Lo leemos. Dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, hermano. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Qué hermoso versículo, ¿verdad? El tema que tengo para compartirles, hermano, le he puesto por nombre cruzando las aguas. Aquí podemos ver que nos dice: cuando pases por las aguas, dice, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Principalmente eso, ¿verdad? Porque también dice que cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Aquí hay mucha tela que cortar, hermano, en este fragmento de la palabra. ¿Qué podemos ver aquí? Nos dice cuando pases por las aguas. ¿Qué podemos mirar? En primera, dice que en algún momento vamos a pasar, ¿verdad? En algún momento tendremos que pasar por las aguas, y tenemos una promesa ahí, que Él va a estar con nosotros, ¿verdad? Y si por los ríos, también, ¿verdad? Dice, no nos ahogaremos. Eso es lo primero, ¿verdad?, que podemos ver ahí. ¿Qué más podemos exprimir al principio de este versículo? Habla de pasar. ¿Y qué podemos decir como pasar? Como un camino, dice nuestra hermana Sara. Así es. ¿Cómo podemos aún darle más a pasar? Nuestra pastora ya nos ha ayudado, que no nos vamos que no nos vamos a quedar ahí en ese lugar, ¿cierto? Habla de que, exacto, sino que de alguna manera es que no te vas a quedar, es un cruce, hermanos, es una transición, es un avance, es una evolución, ¿vale? Cuando pasemos por esas aguas, Dios promete estar contigo ahí, y va a haber una transformación en tu vida. Eso es lo que podemos ver ahí. Entonces Dios está presente en medio de ese cruce, de ese paso por las aguas, hermano. Eso es lo que yo le quiero compartir. Quiero llevarlo a Génesis 32. Amén, amén. En el versículo 22, hermano, dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas. Le quiero leer esta versión, hermano, que es diferente. Dice: aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas y a sus 2 esclavas y sus 11 hijos, y los hizo cruzar. En esta versión, la Reina Valera, ¿cómo dice? Los tomó pues e hizo pasar el arroyo, en el versículo 23, 32, 23. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo
y a todo lo que tenía. En esta versión dice cruzar el vado del río Jaboc. En el versículo 4 lo podemos ver. Así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Bueno, es que en otras versiones, hermano, en el versículo 22 es donde nos dice: y pasó el vado de Jaboc. ¿Sabe usted qué es un vado? Es un... tradicional cuando pases el vado y es como unos fierros como un guardaganado como fierros, pero es porque abajo pasa un arroyo. Exacto, ajá, es lo que le quiero dar a entender, hermano. Es porque este es un río el que estamos viendo, es el río Jaboc, y nos está diciendo cruzar el vado del río Jaboc, que es así como nos dijo nuestra pastora, donde pueden cruzar como caminos que abren o caminos que ya estaban ya preparados. Pero quiero seguir leyendo cuando dice que junto con todo lo que tenía pasó, ¿verdad?, el vado de Jaboc. Permítame decirle lo que significa Jaboc. Jaboc significa, es la raíz 2999 del hebreo y significa vaciar, hermano. Vaciar, principalmente es vaciar, pero también significa despojar, desocupar, significa derramar, quebrantamiento, ser vaciado de lo antiguo. Y ahí podemos ver, y los hizo cruzar el vado del río Jaboc junto con todo lo que tenía. Y después podemos seguir leyendo, ¿verdad?, para entrar en contexto. Dice, cuando Jacob se quedó solo, dice, un hombre luchó con él hasta que amaneció. Y ya conocemos, ¿verdad? Pero como el hombre vio que no podía vencer a Jacob, lo golpeó en la coyuntura, ¿verdad? Y sabemos que después le cambiaron, vino una transición, ¿verdad? Le cambiaron el nombre. Ahora le quiero decir que este arroyo, el vado, hermano, también es como un tipo arroyo, el vado. Es un arroyo, este río, que cruza la cordillera de Galad y desemboca en el Jordán, aproximadamente a mitad entre el mar de Galilea y el mar Muerto. Me llamó la atención que este río, hermano, desemboca en el Jordán. De alguna manera es como que cuando tú pasas por este río o estas aguas, hace que te lleve a otras aguas más allá. ¿Por qué quise empezar con esto, hermano? Porque ¿qué significa Jaboc? Lo que le acabo de decir. Es un despojo. Y le hice énfasis en que él cruzó con todo lo que tenía, con sus esposas, con todo su ganado. Todos pasaron por este río. De alguna manera, espiritualmente, ¿qué nos está diciendo la palabra? Los ríos que Dios nos permite pasar, pues son para eso, para despojarnos de cosas que traemos que no sirven. Exacto, ¿no? Como pueden ser todos los estorbos, ¿cierto? Todo aquello de lo cual está llena nuestra mente. Pasar por el río Jaboc, hermano, es una preparación. Mire, cruzarlo implica que Dios, luego escribo así mis pensamientos para usted dárselos, que vacía lo que nos estorba para poder llenarnos con algo nuevo, con algo nuevo. ¿Por qué? Porque antes del encuentro que tuvo
Jacob. Tengo un poco de dislexia entre Jacob y Jacob. Pero antes de ese encuentro, de ese enfrentamiento, lucha que tuvo con este ángel, él tuvo que ser vaciado. ¿De qué? ¿De qué otra forma podemos verlo? De una identidad vieja, de una identidad pasada. ¿Sí? Por eso quise empezar con este versículo que nos decía, ¿verdad? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Quiere decir que no te vas a quedar, vas a cruzar, vas a tener una transición. Estas aguas hacen que cada uno de alguna manera crezca, evolucione, ¿verdad? Nuestra pastora ya nos estaba comentando sobre acerca de estas palabras hebreas que estuvimos viendo, ¿verdad? Sobre con cuál se identificaba usted en ser, que tenemos que ser valientes. ¿Y de qué vació, hermano, Dios a Jacob? Lo que usted recuerda. Del engaño. ¿Qué más? ¿De qué más lo vació? Mañas, astucia, manipulación, de su orgullo. ¿Qué más? ¿De qué más lo vació? Consentido, ¿no? Como era muy protegido por su mamá, pero consentido. Podría ser. También era, lo tenía ahí, de que estaba huyendo, hermano, del temor. Lo libró del temor, ¿verdad? Apegos, dependencias humanas, ese era. También lo traigo, ¿no? Le puedo decir los versículos, pero es algo que ya hemos leído, ¿verdad? También el control de su futuro. ¿Cuál otro? Una fe condicional. Ese sí lo quiero leer, nada más le digo, es en Génesis 28:20, ¿verdad? Porque Jacob le responde a Dios, dice, si tú me cuidas, entonces serás mi Dios. A veces tenemos una fe condicional diciendo que le ponemos condiciones al Señor. Si yo te doy esto, tú me das esto, ¿no? Y así como que lo queremos de alguna cierta manera que siempre sea como algo recíproco, ¿verdad? Condicional, pues, o sea, una fe condicional. Y eso representa, hermano, cuando tú estás cruzando ese río Jaboc, todo eso queda atrás, hermano. Toda nuestra inmadurez de alguna manera, todo eso que Dios quiere que nosotros cambiemos para que podamos ahora sí ya luchar con Él. Y ahí representa, ¿verdad? También cuando ¿cómo dice la palabra? Que le dio en la coyuntura, no recuerdo, pero eso también tiene un significado, pero no me quiero quedar tanto tiempo aquí, hermano. Porque es el sostén en la cadera del cuerpo. Así es, leí, ahorita que ya lo tocó nuestro pastor, leí que ese muslo es como la base con el que el ser humano puede mantenerse, por así decirlo, bien de pie, como que de alguna manera él es el que, ese muslo hace que uno pueda ser como autosuficiente, y le quitaron esa autosuficiencia a Jacob, hermano. Es una preparación para qué, hermano? Para una promesa. Es algo que me dio curiosidad, porque yo estaba pidiéndole al Señor ¿cómo quieres? Yo le decía justo hace como 2 días, hermano, que estaba viendo este tema, y yo decía, bien, Señor, quieres que hable de las aguas, ¿verdad? Pero dime, ¿qué es lo que yo le puedo exprimir aquí, ¿no? Y me daba a entender eso, es que hay una promesa al cruzar el río, hermano. Y vamos a ver aquí, cruzó las aguas, después luchó, después fue quebrantado de su muslo, así es, y después recibió
lo que decía nuestra hermana Sara, un nuevo nombre, un cambio de identidad. Su destino cambió. Así es. Podemos ver que el cruce de las aguas te está preparando, hermano, para quizás cambiar tu identidad, tu destino. Todas las cosas cambian después de que pasas esas aguas, ¿sí? Es una preparación para una promesa. No me quería tardar tanto, hermano, ya me hice 15 minutos ahí. Bueno, pasemos a Éxodo. Vamos para Éxodo 12, 37. 12, 37 y 38, hermano. Amén, amén. Dice: partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Puse porque el título dice: los israelitas salen de Egipto. Y para no ver toda la historia, hermano, ¿qué pasó cuando salieron? Si usted recuerda, ¿qué pasó, hermano? Salieron, ¿verdad? Ya les dieron la oportunidad. Sí, exacto, para allá. Ajá, pasaron unas aguas, ¿verdad? Entonces ahora, ahí ya salieron y antes eran esclavos. Y aquí ya salieron de donde eran esclavos físicamente. Yo le hago una pregunta aquí. Ellos dejaron de ser esclavos físicamente, ¿verdad? Pero mentalmente todavía estaban siendo esclavos. Ese es un proceso que uno tiene que ¿cómo se podría decir? Transicionar a una libertad mental. Si usted me sigue a Éxodo 13, 17 y 18 dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto. ¿De qué, hermano? Del mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Los llevó por otro camino diferente. ¿Para qué los habrá llevado por otro camino diferente? Aparte de lo que dice ahí, que no será que vean la guerra y que se quieran devolver. Más allá de eso, hermano, ¿qué más podemos ver ahí? También. ¿Qué más, hermano? Le voy a decir más o menos, porque Mar Rojo significa el mar de los juncos o mar de las hierbas, pero también algunos estudiosos le llaman el mar del límite, el mar del fin. ¿Sí? ¿Qué representa sabiendo esto? Representa, por así decirlo, ¿sí, hermana? Pues el final de sus malas tomas de Egipto. Más o menos, porque representa el final. Lo que le quiero trasladar es que este mar, hermano, antes de cruzarlo, recuerdo que también decía que ya no hay retorno, porque es el fin, ya es el límite, ya no hay para dónde cruzar. Ya no tienes otra alternativa. O sea, si tú tenías un plan B, no lo hay. Solamente tienes el mar ahí y atrás tienes a los que te persiguen. No hay para dónde ir. Si querías irte para allá, ibas a seguir con el mar. De alguna manera tenías que seguir derecho.
Y para la mente humana, ahí es donde ya uno dice, ¿por qué Dios me trajo por algo donde quizás no hay salida? Donde sí, exacto. Dios de alguna manera quería probar algo, por eso yo le hacía esa pregunta a usted, hermano. Ellos eran esclavos todavía en su mente. ¿Y cómo podemos interpretar eso? El ser esclavos en la mente. Exacto, y podemos decir, por ejemplo, podemos ver un tipo de esclavitud donde no podemos ver el milagro porque nuestra mente está esclava para poder ver que tenemos un Dios poderoso. De alguna manera es como yo estoy entendiendo que Dios quiere libertarlos a la incredulidad que ellos tenían en ese momento. ¿Sí? A la poca fe, a la poca confianza en Dios, a la dependencia de Él, en la libertad en que a veces decimos, no, pues como que Dios no me ayuda, como que Dios, ya no tengo esa confianza en Dios, si Dios dejó que me pasara eso, pues como por qué. A veces estamos siendo esclavos, hermanos, de esa manera. Entonces me dio curiosidad que ponen como mar del límite, mar del fin. Exactamente, el límite que nosotros tenemos justamente para allá iba. Ajá, porque Él solamente puede abrir un camino donde parece que ya no hay salida, hermano. Sí, Él abre camino. Ellos tenían el mar adelante, tenían el faraón atrás, a los lados seguía el mar extenso, pero también había montañas, o sea, estaban encerrados. Eso lo puede ver usted en Éxodo 14:13, donde están encerrados. Entonces Israel, en pocas palabras, ¿qué podía hacer Israel en ese momento? O sea, ya no hay para dónde. ¿Qué les quedaba al pueblo de Israel? ¿Qué le quedaba? Si ya no hay camino. ¿Qué más? Ahí está una, ¿no? Dejar de seguir nosotros siendo los que queremos abrir nuestro propio camino. No podemos dejar nuestra dependencia totalmente en el Señor, poner nuestra confianza total, plena en Él, porque ya no tienes otra opción. Y a veces así nos sentimos en la vida, donde sientes tú que ya no hay vuelta para atrás, que no hay una solución a tu problema, a la situación que estés pasando, el estado en el que te encuentres. Y te puedes sentir así, donde ya sientes que no hay otro camino. Pero ahí es donde Dios, en esa situación estuvo el pueblo de Israel. Pero Dios abrió camino ahí, hermano. Amén. Entonces es para que el pueblo deje de luchar con sus propias fuerzas, que aprenda a descansar en Dios, su dependencia en Dios. Éxodo 14, hermano, 13 dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Dice, no temáis, hermano, pero la palabra que dice, y ved la salvación, esta palabra, hermano, es la palabra 34:44 del hebreo. ¿Y cómo cree que se dice o se escribe? Se escribe Yeshua. Eso representa la palabra salvación ahí. Entre paréntesis dice Yeshua. Dice, no temáis, estad firmes y ved la salvación. Así que, hermanos, si tú tienes a algún conocido que se encuentra en el límite, compártele acerca de la salvación, acerca de Jesucristo. Ese es el único camino que hay. Cuando a veces las cosas parecen que no tienen solución, la salvación es Jesucristo. Amén. Yeshua implica
la palabra esta, hermano, porque también implica más cosas, pero específicamente en esta palabra que es la 3444, significa una liberación divina, un rescate o ayuda de un gran peligro, una victoria sin intervención humana y una salvación imposible para el hombre. Eso significa eso, hermano. Entonces, el Mar Rojo revela que la salvación solo viene de Dios. La salvación solamente viene de Dios. Y esto obviamente tiene una conexión, ¿verdad?, con nuestro Señor Jesucristo. Es una liberación física también, pero la liberación que iban a experimentar ahí, Dios te bendiga, hermana Leti. Amén, gloria a Dios. Entonces, significa una salvación espiritual, hermano, sobre todo. De las dos maneras, ¿verdad? Pero más que nada espiritual. Jesús nos ofrece librarnos del pecado, nos ofrece librarnos de la muerte, de la esclavitud espiritual. Ahora sí quiero leer la otra parte. Ya vimos cuando dice, y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Para poner en contexto a nuestra hermana Leti, estamos hablando sobre las bendiciones, las transiciones que hay en el cruzar las aguas, hermana, y ahorita estamos en Éxodo 14. Bueno, dice, estad firmes. Dice, no temáis, estad firmes. Esta palabra, hay dos palabras, hermano. Una de ellas es la palabra amad, que significa permanecer, pararse, dice, no moverse, estar de pie en autoridad. Otra palabra es la palabra, que esta es la más correcta, de acuerdo a la palabra estar firmes, es la palabra yatzab. Yatzab, del hebreo 33:20. Significa literalmente plantarse uno mismo, tomar su posición, permanecer quieto o ponerse de pie. Y no implica una acción de lucha o movimiento, sino más bien una postura de quietud y confianza para observar la acción de Dios. Sí, hermano, sí entendió que cuando nos dice estad firmes, primero dice estad firmes, quédate quieto, ya no le muevas, ya no le hagas ningún intento, solamente quédate ahí, ya no camines, ya no corras, ya déjamelo a mí. Y después dice, y ve la salvación, lo que Dios tiene preparado para ti. Aleluya. Seguimos leyendo, dice en el 14, dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Es un versículo que ya varios de aquí no lo sabemos. Éxodo 14:14. La palabra estar quietos es la palabra harash, del hebreo 27:90. Y significa, ¿qué creo que significa cuando dice estar quietos? Quizás pensamos que igual, ¿no? Como quedarte ahí. Pero significa guardar silencio. Significa no volver a hablar. Dice cesación de ruido. Ser sordo como un acompañamiento a la mudez. ¿Qué podemos sacarle de acuerdo a esta palabra, hermano? Harash. Significa guardar silencio. Significa que igual nos quedemos calladitos. El pueblo de Israel se quedó así, hermano, calladito, guardó silencio. Dice de no volver a hablar, y entre paréntesis muchos estudiosos ponen, y aquí se refiere a las quejas, dejarnos de quejar, especialmente en eso, dejarnos de quejar. Y la cesación de ruido ponen como dejar la ansiedad, que dejemos nuestra ansiedad, nuestras quejas, y guardemos ese silencio y dejemos que Dios esté obrando. Amén, gloria a Dios. Ahora en el versículo 21 dice, y extendió Moisés su mano
sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. ¿Con qué dividió el Señor el mar? Con un viento. Ahí lo podemos ver. Dice, Jehová hizo que el mar se retirase por el recio viento oriental. Esta es la palabra ruach, que significa espíritu. Ruach significa espíritu. Hay otro, hermano, otra derivación de espíritu que también es la palabra pneuma, pero específicamente ruach se puede definir tanto el espíritu de Dios como más espíritus que vienen de él, ¿sí? Y pneuma es más específicamente como parte del espíritu, sí, del Espíritu Santo. Pero aquí lo podemos interpretar también. Más que nada fue el que abre camino, hermano. Es el Espíritu de Dios. Ese es el que abre el camino. Es una intervención espiritual, no humana, sobrenatural, exactamente. Ok. Entonces hay un cambio de voz, hermano, porque volviendo un poco atrás, el Señor les dice, no temáis, ¿verdad? Le dice, estad firmes, ve la salvación. Jehová va a pelear por ti. Dice, quédate quieto, guarda silencio. Y el Espíritu de Dios es el que abre camino. Entonces, de alguna manera aquí también Dios está vaciando. Nos está vaciando. ¿De qué nos estaría vaciando? De la queja, del miedo, de la ansiedad, ¿no? Emociones, malos hábitos. Cada uno, ¿verdad? Así es, murmuración. Cuando pasemos ese río, hermano, todo eso va a quedar ahí. Entonces Dios ordena avanzar aun cuando no hay camino. Es algo muy importante. Y eso lo ves ahí en el versículo 15. Di a los hijos de Israel que marchen. Dios demanda, hermano, esto es algo bien tremendo, ¿verdad? Dios demanda obediencia en lo imposible, hermano, en donde nuestra mente dice, pues no hay por dónde, y aún así Dios nos dice, obedece, ¿no? Es bien difícil, hermano, para nosotros. Depende también, si hay alguno que está viviendo siempre en el espíritu, ese luego entra, pero es más el porcentaje donde... Porque cuando estás así, no estás en el espíritu. Sí, así es, exacto. Es tremendo, hermano. Para que no tenga miedo usted, sino que por eso Dios nos habla de esta manera, ¿verdad? Para que confiemos si estamos en alguna situación donde ya parece que no puedes atravesar y solamente es Dios el que te puede abrir el camino, el Espíritu de Dios. Ya como resumen aquí, te libra del temor, de la esclavitud interior, la nostalgia del pasado, porque ellos decían, ay, nunca hubiéramos salido de ahí, nunca hubiéramos dejado ese lugar, como dejar la zona de confort, la queja, la murmuración, la incredulidad, la autosuficiencia, la voz del enemigo. Y todo eso, hermano, va a quedar espiritualmente sepultado. Todo aquello que te perseguía, porque eso representaba también que venían detrás el ejército del faraón. Todo aquello que te está persiguiendo, hermano, de alguna manera va a quedar, dice, no va a quedar de ellos ninguno, ¿verdad? Dice una alabanza. Aleluya. Vamos a ver otro, hermano. Vamos a 2 de Samuel 15:23. Dice aquí, y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino
que va al desierto. Aquí estamos viendo cuando, para ponerlos en contexto y previamente a esto, es algo que está viviendo una situación bien complicada para el rey David, donde su propio hijo Absalón le está robando el corazón del pueblo. Su consejero Ahitofel le demuestra una falsa lealtad. Jerusalén se está volviendo inestable y tuvo que salir. Y dice aquí que el país lloró en alta voz y pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. ¿Sabe usted lo que es un torrente, hermano? Mire. Aquí lo tengo. Un torrente, hermano, es algo que no siempre las aguas están ahí, sino que es por temporada, cuando hay lluvias, cuando hay muchas lluvias. Son como esos caminos, hermano, que ya están ahí, donde sabemos que pasan aguas, pero que en ciertas estaciones están secos. Y de repente vienen las aguas y ya son los que se llenan. Ese es el torrente. Y el torrente de Cedrón, hermano, especialmente la palabra Cedrón, es la palabra Kidrón del hebreo 69:39, y significa oscuro, significa turbio, sombrío. Significa algo oscuro, algo turbio, que es algo sombrío. Miren, aquí le tengo otro. Un torrente es estacional, que pueden ser con aguas sucias, también por eso Cedrón le pusieron, porque son aguas, por así decirlo, negras, turbias. Le voy a poner otra definición. ¿Sí? Dice, corriente o avenida impetuosa de aguas que sobreviene en tiempo de muchas lluvias o de rápidos deshielos. Eso también es un torrente. Cuando de repente algo se está deshielando y esas aguas, si tú estás en medio de ese caminito, te puede llevar. Es como cuando no te das cuenta de que ya viene. Hay videos, ¿verdad? Si usted ha visto en TikTok, cuando ven que gente anda ahí en el caminito con sus animales, con sus bestias por ahí, y la gente le dice, ahí viene el agua, ¿no? Córrele. Uno no se da cuenta. Es parecido a un torrente, hermano. Son caminos de agua que a veces están secos, pero de repente se llenan. Y Cedrón ya vimos que significa oscuro. Y fíjense algo interesante. El Cedrón es un valle. También lo podemos ver como valle, porque mire, lo que significa valle es un área relativamente plana y alargada en la superficie terrestre, usualmente situada entre montañas o colinas o cordilleras, y normalmente tienen forma de V. Por eso le digo que el torrente casi siempre está como en medio, en forma de U, entre colinas, entre montañas. Y ese valle es el que separa el monte del templo y el monte de los olivos. Es el monte del templo de la actual ciudad de Jerusalén, ¿sí? Y el monte de los olivos. Fíjese cómo está tremendo, ¿verdad? Que en medio está este torrente, este torrente del Cedrón. Es el que divide, hermano, el monte del templo y el monte de los olivos. O sea que si de alguna manera quieres pasar, por así decirlo, a ese lugar, tienes que atravesarlo. Lo puedes atravesar cuando está seco o cuando hay aguas. Mira, vamos a seguir leyendo. Le quería leer, hermano, también, pero no me va a dar tiempo.
que este torrente, hermano, quiero llevarlo a Juan 18:1, vamos para allá, para que vean, miren, por si le quedó alguna duda. Juan 18:1 dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Jesús también atravesó este torrente. Miren, la versión Dios habla hoy dice: después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos para ir al otro lado del arroyo del Cedrón. Allí había un huerto donde Jesús entró con sus discípulos. ¿Qué está representando este valle, hermano? David lo atravesó cuando estaba pasando por una situación difícil, y después de que pasó ese valle, dice que David, hermano, salió descalzo, salió llorando y humillado después de que pasó ese valle. De alguna manera está preparando algo, ¿no? Porque también nuestro Señor Jesucristo lo pasó. Y una vez que nuestro Señor lo pasó, Él también fue humillado, hermano. Hasta descalzo yo creo que estaba también nuestro Señor, cuando todo lo que vino después de haber cruzado. Y por algo son aguas, el nombre de Cedrón es aguas turbias, sucias, negras, y de ahí podemos sacar varios significados, ¿verdad?, de lo que puede representar esas aguas. Así es, limpieza también, ¿no? Que te quita, se lleva todo lo negro, pues, que es ahí. Y mire, descalzo, cuando David después quedó descalzo y que subía llorando y se cubría la cabeza, descalzo significaba en la cultura hebrea duelo, humillación, despojo, pobreza, sujeción, aceptación del quebranto. Y en el Talmud de los judíos eso representaba una crisis, un tiempo de crisis, y representaba dejar atrás todo estatus cuando salían descalzos. Pero no nada más es que David salió descalzo, sino que eso representaba algo. Significaba dejar el estatus, volver al polvo, al origen. Es un acto de humillación, hermano. Entonces, de alguna manera esto está preparando, ¿verdad?, que dejemos de cierta manera eso de quizás esos títulos que a veces hacen que nos enorgullezcamos, que te sientes orgulloso, esos títulos que opacan y que a veces hacen que uno se nos suba toda la cabeza, ¿verdad?, y que perdamos eso. Este valle, hermano, es un valle difícil, pero es una humillación quizás por la que vamos a pasar, pero es una transición a algo más. Por eso le decía, no es que te vas a quedar ahí en las aguas, vas a ser transformado. Entonces, ¿por qué Dios dejó que pasara esto en David? Porque después iba a recuperar el reino, iba a perdonar a sus enemigos, no se iba a vengar, sería más misericordioso, sería un rey más espiritual. Entonces, antes de la exaltación, pues Dios lo pasó por el llanto, por la humillación, por el despojo, lo vacía para volver a llenarlo. Igual con nuestro Señor Jesucristo, hermano. Él se despojó de todo. De todo. Mira, hice aquí un resumen. Entonces, este río se cruza cuando Dios permite que te humille, cuando
lo que amas te traiciona, cuando la gente te abandona, Dios te despoja de títulos, de imágenes, y parece que todo se oscurece. Entonces este río es el que te prepara para una restauración. Si alguien, hermano, te dio la espalda, te abandonó, te traicionó, quizás es porque va a haber una restauración para tu vida. Viene algo mejor. Amén. Hermano, ya se me acabó el tiempo, pero hay más. Por ejemplo, también está el río del Jordán, y el Jordán tiene bastantes significados. Nada más así brevemente, hermano, ya se me acabó el tiempo. Cuando el pueblo de Israel sale y encuentra el Mar Rojo, cuando fue libre, tuvo que cruzar las aguas, ¿verdad? Y sabemos que pasó 40 años en el desierto, pero no entró a la tierra prometida, ¿verdad? Murió Moisés y quedó un sucesor, que fue ¿quién, hermano? Josué, ¿verdad? Y para entrar a la prometida, hermano, ¿por dónde tuvo que pasar el pueblo de Israel? Por el Jordán. Tuvo que atravesar de nuevo el río Jordán. Primero atravesaron el Mar Rojo para ser libres, despojarse de todas las quejas y guardar silencio. Su confianza ya estaba puesta en él. Y para ganar la tierra prometida tuvieron que cruzar el Jordán, hermano. Y nada más le dejo eso ya como un preámbulo, exactamente. Hay mucho ahí, porque también pasar el río Jordán, hermano, también lo pasó Elías y Eliseo, ¿verdad? Y también fíjese qué curioso, que el profeta Elías lo tuvo que partir para que pudieran atravesar. Y digamos que la cobertura era Elías y el discípulo era Eliseo, ¿verdad? Y él le pidió una doble porción de su espíritu. Entonces, en pocas palabras, el Jordán significa un nuevo tiempo, porque una nueva temporada, una doble porción. Y para recibir esa doble porción, hermano, ¿qué tuvo que hacer Eliseo? Primeramente tuvo que rasgar sus vestiduras. O sea, ya pasaste ahí, pero ahora toca despojarte de la cobertura que quizás tú tenías, y ahora recibes esa nueva porción del Espíritu. Y hay más, hermano, en este río, en el río del Jordán. Hay mucho que ver. Entonces, con esto terminamos, hermano. Yo creo que si tú estás atravesando, no sé con cuál río te estés enfrentando o estés tratando de cruzar, y quizás tú lo estás cruzando solo, pero no, hermano, Dios ha prometido, ¿verdad?, que Él te va a acompañar, que no te va a dejar, y esas aguas no son para que te quedes ahí, son para que salgas transformado. Entonces, que el Señor les bendiga, hermanos, en las redes sociales.